Buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, pedir disculpas por la demora, que evidentemente la lluvia afectó. Trataba de imaginar lo que sería en este momento estar yendo a la Casa por la Identidad que queda en el predio de la ex ESMA, lo cual tampoco sería demasiado agradable. Así que se ve que la lluvia se metió en el encuentro, sea virtual inclusive. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Este es un encuentro más del ciclo que estamos haciendo desde las abuelas, el derecho en las aulas, que ya se inició el año pasado, en septiembre. La idea es que este encuentro es uno más del ciclo que estábamos haciendo en la Casa por la Identidad. Llegamos a hacer 3 en la Casa por la Identidad y nos agarró la pandemia. Así que empezamos a hacerlos virtualmente, lo cual por un lado tiene la ventaja de que pueda asistir gente que está por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, es una pena que la Casa por la Identidad, que últimamente viene albergando tantas actividades de difusión, de educación, tan importantes, no pueda en este momento recibirlos y recibirlas, pero de todos modos queremos que entendamos este encuentro en el marco de las actividades que se hacen en la Casa por el Derecho de Identidad. Voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. El encuentro va a estar dedicado a la potencia de la historieta. La idea que venimos teniendo en estos encuentros es empezar con distintos lenguajes, pensar distintos lenguajes que pueden ingresar en las aulas de todos los niveles, pero también en espacios de formación no formal, para poder potenciar aquellas situaciones, relatos, reflexiones sobre memoria, sobre identidad, y bueno, acercarles distintas herramientas para que los docentes y las docentes siempre tengan más potencia para imaginar los encuentros con sus estudiantes. Entonces, antes que nada, agradecer a las 3 que nos están acompañando en este encuentro. Voy a presentar a Judith Goción, que es periodista, editora y curadora especializada en temas culturales, cofundadora del Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, y también tuvo muchísima participación, ella lo va a contar después, en el libro sobre historietas por la identidad, que me da pie para digamos, presentar a Daniela Drukarov. Ella es profesora en comunicación, fue parte del equipo que estuvo en el desarrollo de todas las historietas por la identidad, y además fue miembro desde 1997 hasta 2014 del Archivo Biográfico Familiar, y desde esa fecha hasta la actualidad sigue colaborando con el archivo y con Abuelas. Y Sabrina Valenzuela Negro es licenciada en comunicación y es la responsable de educación y difusión de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Rosario, y nos va a contar sobre una experiencia del colectivo Aguará, que ella nos va a contar mejor, que son un conjunto de historias en formato historieta, pero bueno, no me adelanto, así que vamos a empezar a escuchar a Judith, y antes que nada, nuevamente agradezco que estén acá. Bueno, no, gracias a ustedes y a los que están escuchando. Yo pensaba cuando me convocaron para la charla, me preguntaba por qué hablar de historieta con docentes o en relación a la escuela y a la educación no formal. Y lo que pensaba por la experiencia de lo que fui viendo es que justamente responde bien al título, es un lenguaje muy potente, como acercamiento a la lectura, como herramienta para expresarse, para contar, para pensar, ¿no? Y siempre me acuerdo del ejemplo que dio Antonio Dalmaceto, el escritor, que él llegó a la Argentina desde Italia chico, pero digamos no tan chico, de por la escuela primaria, más o menos por esa edad, y que aprendió el castellano leyendo historietas. Porque me parece que las historietas tienen una apariencia de sencillez que no es verdad.
Yo creo que es un lenguaje complejo porque uno además está leyendo dos lenguajes, el textual y el gráfico. Pero tiene algo como amable, me parece como de acercamiento y de incitación a la lectura que yo creo que es muy importante para utilizarla como herramienta pedagógica, como herramienta didáctica, como herramienta política, que es un poco por ahí lo que vamos a hablar acá. No porque yo crea que hay que utilizar a la historieta, ¿no? A veces veo como que quizás lo que pasa en una escuela es que se toma la historieta y se la desmembra un poco, por ejemplo, y se explica para qué sirve un globito y qué se pone dentro del globito, y que cuando el globito tiene círculos el personaje está pensando, y cuando tiene un piquito está hablando. Y a mí me parece que eso es parte de realmente de una especificidad de la historieta que me da la impresión de que los chicos la pueden descubrir solos, quizás con un poquito más de tiempo, que lo que lleva esa explicación, pero lo que es interesante transmitir es esta potencia que tiene la historieta, ¿no? Estas posibilidades que da más allá de, como digo, comparándolo como si uno tomara un texto de Cortázar y hiciera un análisis sintáctico. Creo que eso sirve, es una herramienta, pero es como corto. Me parece que lo más importante del ingreso de la historieta a la escuela sería no solo desmembrarla en sus partes, sino entender ese otro trasfondo, esa otra posibilidad que tiene, que en principio y durante muchos años no es nada más ni nada menos que divertir, o que incitar a la aventura, ¿no? Depende si sea la historieta seria o la historieta cómica. Eso creo que ya de por sí vale la pena y vale el lenguaje. Pero es cierto que también ha permitido contar otras cosas, ¿no? Y otros aspectos que me parece que también vale la pena ver. A mí me interesaba esta charla sobre todo porque me parece, de la experiencia que tengo en contacto con las escuelas, es que la historieta que más penetró fue Mafalda, y que obviamente es una historieta que tiene muchas potencias en muchos sentidos. Digo, es una historieta extraordinaria, que no tiene otra comparación en la historieta argentina, digo, por la historieta per se, pero también por los alcances que tiene, justamente porque se usan las aulas, porque se usan las sesiones psicoanalíticas, porque se les da o se les regala una Mafalda al extranjero como símbolo de la argentinidad. Tiene un montón de connotaciones y la escuela eso los tomó y la utiliza. Y la otra que con los años se impuso es Gaturro. A mí lo que me parecía interesante, salvando las distancias, lo que me parecía interesante de la charla era justamente, bueno, ampliar esa potencialidad que tiene la historieta y ver que hay una gran historia de la historieta argentina. O sea, la historieta argentina tiene mucho valor y mucho reconocimiento, también afuera. O sea, hay como una historieta característica de la Argentina, y eso por ahí nosotros desde adentro lo vemos menos que lo que se reconoce de afuera, que hubo y que hay una escuela diversa, y me parece bueno, que hablar de historietas por la identidad, hablar de los aguará es también ampliar, ¿no? Es que la historieta tiene un potencial grande y que está bueno, salirse de lo que ya conocemos y entrar en otras, ¿no? Me parece que creo que sería un proceso que es histórico, pero para sintetizarlo le podríamos poner, un proceso en el sentido que la historieta siempre arrastró como un desmerecimiento, ¿no? Eso que arrastran los géneros populares, que justamente tienen mucha potencia porque tuvo siempre muchos lectores, en otras épocas todavía más que ahora, pero no fue reconocido institucionalmente, ¿no? Tiene esas posibilidades que tienen los lenguajes cuando no están institucionalizados, que por un lado sufren de ese desmerecimiento y por el otro lado van por los márgenes y pueden crear cosas con mayor libertad, ¿no? Sin estar atados a ningún canon. Me parece que eso pasó con la historieta, pero que para traerla un poco más acá y no remontarnos porque hay antecedentes históricos. Hubo un congreso que se hizo a fines del siglo XIX con los dibujantes de Caras y Caretas, que eran unos dibujantes eximios, solo que en lugar de haber dibujado en el Caballete, eligieron publicar en las revistas. Esas personas que ahora cualquiera los admira por su calidad extraordinaria y tienen un gran reconocimiento, fueron sacadas de un salón
en su momento de pintura porque no eran considerados al nivel. Y ellos muy graciosamente armaron como un contrasalón, ¿no? Para poner a las obras de humor gráfico en su lugar. Bueno, eso desde entonces para acá viene un poco arrastrándose, ¿no? Como que leer historietas, bueno, leer historietas. Sin embargo, me parece que por marcar una fecha, yo diría que en el 2010 hubo algo que cambió en dos sentidos. Por un lado, que la historieta ganó la calle, con un fenómeno en particular que ahora podemos hablar, y por el otro lado, que empezó a entrar a las instituciones, a ser reconocida institucionalmente. Y es un fenómeno interesante porque, bueno, institucionalizarse, ¿por qué digo? Digo porque cuando, por ejemplo, Argentina estuvo invitada a la Feria de Frankfurt en el 2010, era el país invitado de honor, llevó una muestra de historietas. Y eso está hablando de lo que la Argentina considera que puede mostrar como valioso de sí misma, ¿no? Bueno, el archivo donde nosotros trabajamos en la biblioteca se creó un poco después, pero parte de ese mismo proceso. O sea, también se abrió el Museo del Humor, que ahora está cerrado. Hubo concursos, hubo como, me parece que la historieta fue en esos años un buen lenguaje y un buen vínculo para hablar de la realidad de la Argentina, más allá de que si se tocara en sí misma la realidad o no, pero se dio ese proceso un proceso como largamente demorado, ¿no? Que las instituciones la aceptaran como lenguaje, la pusieran en pie de igualdad con otras áreas de la cultura y del arte, que viene también a cuenta, por ejemplo, el diario Clarín sacó una colección de literatura y puso ahí El Eternauta. Eso también fue un gesto simbólico que dijo, bueno, acá estamos, la miramos desde otro lado. Fue un proceso de muchas puntas, pero que me parece interesante mencionar porque, bueno, esto que decía de que ganó la calle, la ganó básicamente con la figura del Nestornauta, que es una versión del Eternauta tomada por la Cámpora, en el que se le cambia el rostro del Eternauta por el de Néstor Kirchner y se le saca el arma y se le pone un facón. Y yo creo que eso fue un proceso muy interesante, más allá de que hay dibujantes, guionistas e historietistas totalmente en contra. O sea, fue otro de los parteaguas que tenemos en el país. Pero me parece que a la historieta le hizo algo interesante, que fue... Oesterheld era un guionista reconocido con una historia trágica porque él y su familia fueron desaparecidas, sus hijos y sus yernos, pero se mantenía dentro de un ámbito, el de la historieta. Me parece que lo que el Nestornauta hizo fue sacarlo a la calle, abrirlo, y con esa figura también a la historieta en general. Entonces me parece que esos fueron dos procesos interesantes, que rompieron un poco con lo que venía dando, porque durante todos los 90 la historieta más característica de la Argentina fue una historieta autobiográfica, una historieta donde dibujantes y guionistas hablaban de sí mismos, de sus experiencias, a veces con mayor potencialidad que otras, a veces eran historias demasiado chiquitas, a veces no, pero eso era el mapa de la historieta, que fue muy arduo por otro lado, porque casi se sostuvo todos los 90 a través de fanzines, habían cerrado las editoriales grandes, y todo lo que se hizo fue bajo tierra por un montón de gente que la sostuvo y que son los artistas que ahora lo están haciendo. Ahí me parece que primó ese criterio más autobiográfico. Cuento estos antecedentes porque a mí me parece que las experiencias de las que vamos a hablar ahora, de historietas por la identidad, de historietas contra la represión, que es otro de los proyectos que llevó adelante Daniela, que los aguará, vienen como a hacer algo muy interesante, que es, en parte, juntar lo autobiográfico, pero sumarle lo político. Entonces ahí me parece que plantean otra cosa, es como un mapa nuevo, ¿no? Que en algún sentido recupera, digamos, la historieta política no tiene una larguísima tradición en la Argentina, pero una de las figuras emblemáticas es Oesterheld, ¿no? Él, tanto en los momentos en los que hizo historietas como El Eternauta, incluso en sus diferentes versiones, quizás cada vez más politizadas, como cuando directamente, ya integrante de Montonero, se sumó a utilizar la historieta como un instrumento para dar una batalla,
en ambos casos siempre tuvo claro que la historieta, y lo decía, era una herramienta, bien hecha, era una herramienta pedagógica, didáctica y política, ¿no? Me parece que estas experiencias que hoy vamos a hablar retoman esa idea. De otro modo, obviamente, porque han pasado los años, el arte, un montón de cosas, pero me parece que vienen a dar cuenta de eso que, bueno, otro espacio que lo hizo fue la revista Humor. Lo que pasa es que el humor gráfico político sí tiene una tradición en la Argentina, pero eso nos referimos al cuadradito con el chiste, ¿no? No a esta forma de narrar secuenciada, que se continúa, que tiene personajes fijos. Esa parte, siempre hubo humor gráfico político porque lo tomaron los diarios, porque hubo revistas, me parece que Humor es la más, Humor y Ediciones La Urraca, lo último de ese formato de historieta que se vendía en los kioscos, que era como más industrial, por decirlo de alguna manera, eso fue lo último y incluía la herramienta política, ¿no? Pero estos nuevos proyectos me parece que vienen, que son novedosos por eso, porque hay esa cruza entre lo político y lo autobiográfico, y también porque están pensadas como una herramienta política, tienen un fin, ¿no? Buscan, en el caso de Historietas por la Identidad, tratar de difundir casos para encontrar más chicos, en el caso de los Aguará, difundir determinados derechos. Creo que es un uso consciente e intencionado de la historieta como herramienta política, lo cual no quiere decir que deje de lado lo artístico, digamos, pero también creo que son proyectos que lo que tienen de interesante, bueno, antes de hablar tengo acá anotado para no olvidarme, voy mirando, cuando miro para abajo es por eso, lo que quería era terminar este fenómeno que decía del 2010, que me parece que después, en todos estos años, por ejemplo, con el crimen de Santiago Maldonado, con la detención de Milagros Salas, con la ley del aborto, hubo un renacer de la historieta y del dibujo como una herramienta espontánea, y diría como casi visceral, de narrar eso, de apoyar eso. Por ejemplo, los martes verdes estuvieron acompañados por una movida que se llamó la línea peluda, de chicas que hacían historietas y dibujos en el momento y los regalaban, también como con otro criterio, ¿no? Ya no es la revista ni la historieta que buscas en los kioscos, sino que tenés otras formas de aproximarte. Por ejemplo, que te regalen un dibujo, o que vos volvías de una marcha y ya tenías en el teléfono algún dibujo que daba cuenta de lo que había pasado por ahí antes de llegar a casa, ¿no? Como que el dibujo empezó a ser una cosa muy visceral de respuesta a la realidad. Creo que hay un antecedente que es el de Hijos, cuando los hijos pidieron con la consigna, no se los puede filmar, no se los puede fotografiar, pero se los puede dibujar. Se juntaron con la Escuela Prilidiano Porredón y con el Instituto Universitario Nacional El UNA, y lo que hicieron fue ir a dibujar a los represores, porque eso no estaba, no había ninguna cláusula que hablara de los dibujos. Ahí me parece que hubo una claridad de la herramienta muy grande, y que, por ejemplo, después las chicas de la línea peluda lo toman con una consigna parecida que dice a dibujar hasta que el aborto sea legal. ¿No? Estas experiencias que vamos a ver ahora para mí están enmarcadas en ese proceso que empezó o que se hizo más visible en el 2010, pero que tiene mucho que ver con una respuesta más visceral y más espontánea del dibujo, ¿no? De decir algo en ese momento ya y plantar una posición. Incluso en Desmedro a veces llegan dibujos que la firma se les perdió en el camino, porque entre que el dibujo pasa al iconito del celular que es chiquito, o que se pasa por las redes, bueno, se pierde, pero creo que habría que recuperar la autoría, pero que también tiene otro sentido, ¿no? Que quienes lo hacen saben que eso puede pasar, pero lo que están pretendiendo es otra cosa, que no tiene que ver con mostrarse en lo individual y ególatramente, sino con ser parte de un movimiento desde ese lugar. Entonces, decía que, retomando los proyectos, que me parece que se inscriben en eso, que tienen algunas características en común. Bueno, por supuesto esto, que las dos decidieron, y las chicas pueden contar por qué, que el formato idóneo para contarlo era la historieta, que son proyectos colectivos, que también me parece que tiene que ver mucho con pensar diferente estos tiempos, ¿no? Donde no se está actuando individualmente para lucirse, sino que se está poniendo en función de un mensaje el proyecto, y después las tensiones que antes les mencionaba, ¿no? Por ejemplo,
bueno, en estos casos, ¿tiene que primar un dibujo excelso y muy trabajado o alcanza con un dibujo que sea funcional a que ese martes en el Congreso se lo puedan dar a la gente y la gente sepa que se está peleando por conseguir el aborto legal, ¿no? Son entramados que me parecen interesantes pensarlos y cruzarlos para quienes lo hacen y para quienes lo leen también, ¿no? Y para quienes le van a dar uso y lo van a transmitir. Bueno, hay distintos tipos de trabajo acorde a la intención que tienen. Me parece que en este caso los dibujos funcionan como de manera funcional, dicen lo que quieren decir, ¿no? Y son rápidos y se entregan en el momento, no están trabajados en casa durante una semana o más tiempo. Y lo otro que me parece que cruzan es esta cuestión, para mí muy interesante y muy desafiante, de que lo que están contando son historias reales, que no es lo mismo que hacer una ficción, para el que lo hacen y para el que lo lee, ¿no? Porque estas historietas tienen elementos de ficción, pero tienen que contar historias que son reales. Las de los chicos, las del hermano que está buscando a su hermano, en el caso de Historietas por la Identidad, la de una persona que fue vulnerada en sus derechos en el caso de los Aguará. Y ahí me parece que también obra algo interesante, pensándola como herramienta, porque si bien ese es un desafío, que en el caso de las historietas, bueno, que en ambos casos, cada ilustrador y cada guionista tomó la decisión de resolverlo como le parecía mejor, me parece que hay algo interesante cuando se cruza la ficción, porque es algo raro, pero en algún lugar de nuestra cabeza nosotros sabemos que esas historias son verdades, pero están mediadas por la ficción, por el dibujo, no por la foto, por ejemplo. Y eso me parece que es una herramienta muy interesante para que sean posibles de digerir. Yo creo que funcionan porque en algún lugar de nuestra cabeza seguimos pensando que va a tener un final feliz, que es una ficción con final feliz. Y eso nos permite atravesar historias que son muy duras, que no son menos duras porque estén dibujadas, ni eso le quita valor, simplemente es que la historieta es piadosa, ¿no? Es un lenguaje piadoso que bueno, que nos dice cosas muy terribles con alguna cierta amabilidad, y eso me parece interesante para explotar, ¿no? Como hacedores y también como lectores o como mediadores, como son los maestros, los bibliotecarios, ¿no? De aprovechar una herramienta que tiene esas posibilidades. Yo siempre me acuerdo de un documental que vi, que era todo un documental israelí, pero en el momento que mostraban las muertes en el Líbano las dibujaron. Y a mí al principio me sorprendió mucho, y después entendí que esa era la única posibilidad de poder verlas, que si esas muertes las hubieran manejado con los códigos del documental nos hubiera sido insoportable pasarlas, y que así las pudimos ver. Y el mensaje es lo mismo, y la crueldad es la misma, y el sinsentido es el mismo, y el dolor es el mismo. Pero bueno, pero está esa posibilidad, ¿no? Y después, en particular de los dos trabajos, como para señalar algo más puntual y ya dejarlas a las chicas hablar, una de las cosas que me parece muy interesantes de Historieta por la Identidad es que son una diversidad de dibujantes y de guionistas los que toman cada uno una historia, y eso muestra diferentes posicionamientos de ellos en relación a la historia, si le van a agregar más elementos de ficción, si se van a asir solamente a la letra que Abuelas les dio, porque Abuelas les dio unas consignas. Por ejemplo, que tenían que aparecer las fotos de los padres del chico o chica que se estaba buscando, que tenían que estar los datos de dónde fueron vistos por última vez, y es interesante el juego que se hace entre quienes se quedan como respetuosamente asidos a esa letra y quienes tratan de utilizar otros recursos ficcionales y entrarle por otro lado. Y me parece que lo que finalmente pasa es que uno va leyendo una historia y otra historia y otra historia, y son todas diferentes, gráficamente diferentes, estéticamente diferentes, y sin embargo la sensación que producen es la de algo sistemático, ¿no? Tal cual fue el plan sistemático de la apropiación de los niños, porque ese uno más uno más uno, de golpe es un conjunto, así como son un conjunto y un colectivo quienes lo hicieron, me parece que transmiten eso con mucha potencia. Bueno, después Dani va a contar, supongo, otra experiencia que ella hizo
creo que continuando filosóficamente las historietas por la identidad, pero que son historietas contra la represión, en las que se trataron casos de gatillo fácil, también cada historieta toca un caso que, bueno, me parece interesante si pensamos que según la Correpi, en el Estado argentino se asesina a una persona por día, ¿no? Entonces, también creo que ahí fue una herramienta potente de concientizar eso. Y en relación a los aguará, además de, bueno, todas estas cosas que los proyectos tienen en común, me parece como muy interesante que sea un proyecto que nació fuera de Buenos Aires, ¿no? Que Buenos Aires parece ser el epicentro de todas las movidas, entonces me parece interesante que no saliera de Buenos Aires, que saliera de otros lados, y que no sea un número suelto, sino que esté pensado como una continuidad, que sea una colección, que es, en los contextos económicos que a veces vivimos, es un gran desafío, y también me parece que es un gran desafío ideológico y político, que algo sea sostenido, ¿no? Que algo encuentre su forma artística, su forma formal, que encuentre qué decir y se sostenga y logre esta diversidad de voces que en Historietas por la Identidad estaban todas reunidas en un libro. Bueno, acá cada una en su propio fanzine, ¿no? Y lo otro que me parece interesante es que bueno, que pretenden llegar a bibliotecarios, a docentes, a mediadores, ¿no? Que tiene también ese sentido explícitamente propuesto. Y después me parece que estos proyectos que, bueno, yo estoy ligada, eso no lo dije antes, a los dos, de algún modo, el de Historietas por la Identidad, porque la Biblioteca Nacional tomó el trabajo de abuelas y armó una muestra, itineró por muchos lugares del país y terminó en el libro, ¿no? O sea que en el que se sumaron a las historias iniciales algunas otras que fueron apareciendo en cada lugar por el que pasamos. Y el de los aguará, porque estoy, como dice Sabrina, de asesora amiga, así que lo fui leyendo incluso antes de que salgan. Así que ese es el vínculo, además, personal con estos proyectos que me parece que ponen muchas cosas de la historieta en cuestión. Me parece que es muy interesante eso. Un elemento, por ejemplo, que tienen las aguará es el lenguaje inclusivo, y eso me parece que es una gran discusión. Ellos han decidido escribirlo en lenguaje inclusivo, y eso es una decisión estética, es una decisión política, y es una decisión que tienen que acatar también quienes lo van a leer. Así que me parece que, bueno, ellas pueden hablar y después podemos seguir intercambiando, pero son muchas las cuestiones que ponen en discusión y en estas experiencias que van mucho más de la historieta tradicional que se leía en los 50, en los que se compraban los kioscos. Eso. Bueno, gracias Judith, muy claro y muy lindo el recorrido. Antes de que pasemos a escuchar a Daniela, les voy a leer algunos mensajes de saludos y algunos comentarios de la gente que nos está viendo. María Victoria, a ver, momento, no, empecé mal, acá. Saludos desde Rafaela, Chivilcoy, Salta, Tucumán, desde Honduras. María Victoria González dice que en Brasil hay historietas muy buenas que son de Laerte. Clara Torres Lescano de Reconquista Santa Fe dice, aunque diferentes nombra a Patorucito y Sodorito, que nos plantean las inequidades entre las clases sociales y los pueblos originarios. Claudia Manera Solsona habla que Historietas por la Identidad fue el primer contacto de Marcela. Marcela Solsona es la nieta restituida 129, quien ahora es mi prima con nuestros rostros. Dice que el primer contacto fue con los rostros de los primos, con la historieta. Muy lindo y es un mimo muy grande. Mirta Tejerina, muy interesante encuentro, saludos y abrazos de las abuelas relatoras por la identidad, la memoria y la inclusión social. Iris Moral, que es dibujante, dice, un placer escuchar a Judith hablar de historieta, la herramienta narrativa más potente dentro de las aulas, muchas gracias por esto. Moni Fuentes Masachi dice, la historieta hermana, la ilustración con la palabra es maravillosa. Yo solo quiero dejar un comentario para ver si lo retomamos después, escuchando a Judith sobre lo que
significó que Hijos empezara a dibujar en los juicios y que en las luchas varias, distintos compañeros en lucha utilizaran la ilustración para, como decís vos, aparezca en el celular antes que incluso uno llegara a su casa. Se me ocurrió que era la forma de ocupar el espacio público como una suerte de graffiti, ¿no? O inclusive mural de pintada rápida, que las redes nos dan, ¿no? Es una ocupación de territorio, una ocupación del espacio público distinto, y que en ese mismo perder el nombre me hizo resonar mucho ese graffiti que uno pasa con el colectivo y no sabe quién lo escribió, ni quién lo dibujó, y es como que pasa a ser de todos, ¿no? O sea, nada, creo que es como que la red de algún modo, por lo menos me dio esa sensación a mí, abrió un mundo a ocupar el espacio público del dibujo y la historieta. Bueno, le vamos a dar pie entonces a Daniela que nos cuente, y después cuando haya más saludos entre Daniela y Sabrina los cuento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Judy, porque siempre es muy, muy lindo escucharte, muy, muy organizador de esas cosas que aparecen como disgregadas y que vos podés contar así en un proceso integral con una perspectiva amplia. Así que, bueno, yo voy a compartir algo acerca de la experiencia del trabajo en la elaboración de la serie de historietas por la identidad de abuelas. Voy a compartir unas postales. A ver si... ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bien. Bueno, si bien estas historietas no fueron realizadas con el destino específico de estar trabajadas en las aulas, forman parte de las campañas de difusión de abuelas, que tienen también una finalidad educativa. El área de difusión tiene un recorrido largo, trabajando y articulándose con diferentes ámbitos de la sociedad, la literatura, el teatro, la gráfica, la danza, la moda, el deporte, etcétera, y también la historieta, y que no tienen solo el fin de alcanzar a cada nieto y a cada nieta, sino también de visibilizar la problemática e instalarla en la sociedad. Así que creo que en ese propósito de transformar y mejorar nuestra realidad está el propósito también educativo, ¿no? De todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta es una de ellas. Por supuesto que la serie se inscribe, ¿no? en ese recorrido de abuelas y en ese trabajo con artistas y colaboradores. A ver, porque no puedo leer sin... No puedo leer sin con nosotros acá mismo viéndonos. Bueno, la serie está conformada por 40 trabajos que fueron realizados a partir del 2008, aunque empezaron a gestarse unos años antes. Fueron hechos por diversos historietistas, dibujantes, ilustradores, guionistas, que abordaron la problemática de la apropiación sistemática de niños y niñas durante la dictadura, a través de historias puntuales, como decía Judith, tomando casos específicos para abordar la problemática en términos generales de historias reales, y centrándose en la voz de sus hermanos, hermanas, esos pares generacionales, en algunos casos primos, con el fin de ampliar el alcance de las campañas hacia nuevos destinatarios y seguir promoviendo el acercamiento de más jóvenes y seguir instalando la problemática en la sociedad. Esta historia que estamos viendo acá, fue realizada por Federico Reggiani y Ángel Mosquito. Toma la historia de Ramón y de Claudio, que están buscando a un primo, que es hijo de María Yubi y Rafael Cayeli, que fueron secuestrados en La Plata en 1977, cuando Claudio tenía un mes. Perdón. Creo que se pueden pensar a partir de esta experiencia que tuvimos desde la serie de historietas por la identidad en abuelas en algunas de estas potencialidades que ofrece la historieta para procesos de enseñanza y aprendizaje.
especialmente en nuestro caso por esta capacidad facilitadora para el abordaje de temas que son sensibles, dolorosos, traumáticos, complejos de nuestras sociedades. Voy a ir compartiendo algunos fragmentos para quienes no las conozcan. Sería muy lindo poder ver todas, pensando en esto que decía Judy también, de poder dar cuenta de esa diversidad de estéticas, de estilos y de entrada al tema que en su conjunto enriquecen el abordaje. Bien, esta es una historieta que toma la historia de la familia Solsona Cintora, es la que se mencionaba en el mensaje que leíamos recién. Fue hecha por Pablo de Vela en el año 2010, se trata de Marcos, que en ese entonces buscaba un hermano o una hermana, y que hoy sabemos que está hoy una mujer, Marcela, que vive en España y que recuperó su identidad en el año 2019. Ambos son hijos de Norma y Carlos, militantes del PRT. Norma, que nació en Cruz del Eje y fue secuestrada en Moreno en 1977, tenía un embarazo de 8 meses, y Carlos logró exiliarse, sobrevivir y buscar a su hija desde entonces. La dejo unos segundos para que la puedan mirar. Bueno, ¿cómo surgió la iniciativa? Hubo varios factores que contribuyeron y fueron dando forma a esta iniciativa que se empezó a gestar entre el 2006 y 2007, Familiar de Abuelas, que es un área abocada a crear un archivo biográfico para cada uno de las nietas y los nietos que se buscan, en el que se reconstruye la historia de vida de sus madres y sus padres, para que puedan acceder a su historia y a su origen a través de estos relatos, al momento del encuentro, y considerando especialmente que muchas de estas voces ya no están en el momento de recuperar su identidad. Por entonces, bueno, como decíamos antes, se enmarcaban las campañas de difusión, y con esa conciencia de la urgencia de las búsquedas, el propósito de indagar en el lenguaje de la historieta, que todavía no había sido abordado desde las campañas de abuelas, a fin de promover el acercamiento de más jóvenes y seguir expandiendo la búsqueda y la difusión, visibilizar, instalar la problemática, involucrar a la sociedad en su conjunto, y participar a más personas y colaboradores en esta tarea, que es una de las cualidades del trabajo de abuelas, es de involucrar a otros y de contarle a otros para que sigan contando y replicar la búsqueda. Estos son Tupac y Fidel, que son los dos niñitos que estaban en la postal del inicio también, junto con su abuela. Es un cuadrito de una historieta realizada por Patricio Plaza, también en el 2010. Ellos buscan a su hermano. ¿En qué contexto surge? Pasaban algunas cosas en el momento en que se empieza a cocinar la idea. Por un lado, los nietos y las nietas recuperadas y los hermanos y hermanas que buscaban comenzaron a tener un protagonismo de una participación más activa en la organización y en abuelas, así que aparecía esa voz de los pares generacionales con una presencia más fuerte. También por entonces se había emitido el ciclo de televisión por la identidad y también la novela Montecristo, que habían generado mucha repercusión, y que si bien unos tenían un formato documental y otro de ficción, partían de historias puntuales, ¿no? Esto de abordar una problemática en general a partir de historias concretas parecía tener un impacto diferente. Y a su vez, por entonces, el archivo biográfico estaba trabajando en uno de los archivos que era el que estaba vinculado a la familia Westergel, así que por esos días el mundo de la historieta, las voces y personajes cercanos a Héctor Germán Westergel estaban circulando en la oficina, y para muchas de nosotras que no estábamos tan familiarizadas con ese universo, era empezar a conocer y a leer historietas y a familiarizarnos con ese mundo. Así que un poco que todo eso fue dando formato a eso que se nos ocurría que debía ser esos primeros ensayos de las historietas. Esos ejes que recién mencionábamos. Abordarlo a través de historias puntuales, en suma, digamos, incluir material documental, datos centrales del caso, nombres, rostros, fechas, militancias, lugares,
en los casos que se supiera el nombre pensado para el bebé, dónde fueron vistos, si había datos sobre el lugar de nacimiento, incluir algunos aspectos biográficos, que era un poco nuestro trabajo central desde el archivo biográfico, ¿no? Poder reconstruir también placeres, saberes, estilos de vida, trayectorias, algo que pintara las personalidades de las personas que intentábamos reconstruir sus vidas, centrando la voz, también volviendo sobre el formato en el par generacional, y utilizando un formato que fuera de fácil difusión. Pensamos en 2 páginas en blanco y negro, eso después se flexibilizó un poquito, pero que era un formato que podía circular en una revista de historietas y llegar a un lector que tal vez no estaba buscando leer sobre abuelas, sino leer una historieta. Entonces, tratar de ampliar un poco ese alcance. En estos cuadritos está la historieta que hizo Calvi, que corresponde a la familia Plachi Garófalo. Ellos son Alba y Eduardo. Fueron secuestrados en 1976, con un embarazo de entre 2 y 4 meses. Tenían un hijo, que se llamaba Nicolás, un hijo de ambos, que es quien en la historieta aparece como protagonista y buscador de su hermana o hermana, que debió nacer en 1977. Este cuadrito rescata un poquito esto que mencionábamos de los aspectos, de la personalidad y las biografías, porque lo muestra a Eduardo comiendo uno de sus platos favoritos, que hacía su madre, que era pollo a la portuguesa, y a Alba, que era muy tímida, que cuando se reía se tapaba la cara y se ponía colorada. Estas son las imágenes del primer boceto, del primer ensayo, y que estaba un poco perdido este dibujo y lo rescatamos hace poco, y que nos sirvió mucho de experiencia porque, bueno, se llamaba Jorge Copo, el dibujante, era un viejo amigo de Lore de la escuela, de Lorena Batistiol, y fue como que fuimos con toda esta información previa a pedirle que narre la historia de Lorena y de Flavia Batistiol Collallado. Lo que pudimos aprender es que no teníamos que someter el lenguaje de la historieta a nuestros fines, sino subirnos sobre el lenguaje, usarlo como plataforma o como puente, y dejar que los realizadores puedan crear y navegar su creatividad sin tantos condicionamientos. Creo que en esta primera experiencia lo abrumamos, le guionábamos, le corregíamos y lo condicionamos. No pudo terminar su trabajo, obviamente, y le debemos unas disculpas. Pero nos sirvió para empezar a entender eso, que nos llevó un tiempo a entender y que fue muy importante, que era, sí, nuestra participación tenía que recortarse, a ser cuidadosas con la información, con los datos precisos, pero que lo rico estaba en que después cada realizador, cada autor pudiera navegar su propia creatividad y recibir, digamos, esa diversidad de estilos y de trabajos. Bueno, no pudo terminar Jorge, pero seguimos adelante y convocamos a Salvador Sanz, que también era un viejo compañero de escuela mío en este caso, y que abordó la historia de Iván Fina, de la familia Fina Carlucci. Fue la primera historieta terminada, y esto fue en el 2008. Salvador, Iván es un lector de historietas y muy, muy admirador de Salvador, así que eso también fue muy lindo, porque una de las cuestiones que les pedíamos a los dibujantes y a los realizadores era ponerse en contacto con la familia, entablar una comunicación, incluso en algún caso compartieron la escritura de un guión, y también porque necesitábamos siempre contar con ese visto bueno familiar antes de hacer circular el material, ¿no? Así que, bueno, Iván tenía 11 meses cuando fue asesinado su padre, y su madre fue secuestrada con un embarazo de 6 meses. Estas son algunas de las instancias de difusión de la muestra que la biblioteca llevó por todo el país, y algunas otras. Hubo varias instancias de circulación, primero en algunas revistas, algunas fueron publicadas en Fierro, estuvo a disposición desde la página de Abuelas para descargarse
Y bueno, después llegó la iniciativa de Judith de preparar la muestra, que no solo incluyó los trabajos, sino también materiales de producción, dibujos originales, objetos, el testimonio de los autores, y fue llevada por todo el país. También se expuso en Bolivia, en Holanda, y se fueron sucediendo otras instancias. Sabemos que también algunas experiencias escolares trabajaron con el material, pero lo cierto es que a partir de la muestra y de la publicación del libro, promovida por Judith desde la biblioteca, el material cobró otra dimensión, otra integridad, otro alcance y otra difusión. Esta es una foto tomada por Telam en Mar del Plata durante la muestra en el año 2015, creo. Bueno, voy cerrando con un punteo de algunos aspectos vinculados a las potencialidades que vislumbran el trabajo, que creo que Judith las fue nombrando, que son cuestiones que surgen desde nuestra experiencia, pero que pueden pensarse en instancias escolares o de aula. Por un lado, por supuesto, los aportes propios del lenguaje de la historieta, y sus variantes expresivas, que la hacen diferente a otros lenguajes. Esto de que resulta un lenguaje atractivo, accesible y familiar, que puede favorecer hábitos de lectura, estimular capacidades de abstracción e imaginación, que puede promover instancias de producción y creación de experiencias o vivencias vinculadas con las problemáticas abordadas. Y esto que es lo que nos toca de manera más directa, que puede facilitar la introducción a ciertos temas difíciles, situaciones complejas, dolorosas, traumáticas, sensibles en nuestras sociedades. Estos son algunos ejemplos más hay mucho material relacionado con el abordaje de situaciones complejas, represiones, genocidios, extractivismo. Acá hay algo sobre la lucha mapuche, gatillo fácil. Está uno de los ejemplos de la experiencia que va a contar Sabri sobre Aguará, en la lucha por un aborto seguro, legal. Creo que hay mucho para indagar y mucho material para conocer. Y bueno, este es el cuadrito que le dejo la palabra a Sabri. Estos son los cuadritos finales de la historieta que ella elaboró para la serie de abuelas. Y me parece muy lindo que termina con ese abrazo de hermanos. y bueno, le dejo a ella seguir contando sobre esto que tiene que ver con visibilizar las diferentes luchas por derechos que son vulnerados. Así que te paso la posta, Sabri. Gracias. Bueno, bárbaro. ¿Se escucha bien? Sabri, perdón, antes bueno, que vos inicies, quiero transmitir los saludos que aparecieron en el medio, así nos comunicamos con el otro lado del mundo, digamos. Dice, bueno, ya me perdí. Malena Canosa dice, gracias, muy interesante, en Río Negro está la historieta Cómo Saber, en cuarto año del secundario del taller de comunicación, y nos sirve mucho. Y después un saludo de Marius Zampi, gracias por compartir estas historias e ideas a través de un recurso tan interesante y vigente como es la historieta. Aplauso para todas. Te dejo, Sabri. Ahora sí, bueno, primero hacer el comentario que somos todas mujeres hablando de historietas. Así que bueno, me tiraste a ir a posta cuando dijiste que nos manda saludos a todas, porque sabemos que el territorio de la historieta es un territorio sumamente o históricamente machista. Y bueno, cuando vamos a las ferias o a los festivales o a los encuentros de historietas, si bien ahora hay una creciente ola de mujeres que hemos apostado por el género, sabemos que bueno, es un territorio más bien o ha sido un territorio de mucha masculinidad, ¿no? Entonces en eso, bueno, felicitarnos a nosotras acá que nos encontramos, y por otro lado también, bueno, agradecer la invitación, comentarles también que estoy muy contenta porque, bueno, todas las mujeres que están delante de cámara y que están detrás de cámara, porque están las señoras directoras detrás de cámara también, las compañeras de comunicación de abuelas,
bueno, que son mujeres muy valiosas y muy valientes y que, bueno, afectivamente me siento conectadas y, bueno, en este caso compartir con Judith, con mi amiga Judith, de volvernos a encontrar para charlar de estas cosas, me parece que es alucinante, bueno, y un poco que esta invitación de Aguará, de venir a hablar de Aguará, también, bueno, está ella ahí siendo como la forjadora un poco de este nuevo emprendimiento, que bueno, el Aguará surge en el litoral argentino, es un proyecto que de alguna manera también se inspira en lo que tiene que ver con las luchas históricas por los derechos humanos, pero que recurre al género historieta como herramienta pedagógica para dar la lucha por los sentidos de la historia. Quienes conformamos esta editorial venimos, bueno, de la educación, de la militancia, de la comunicación, somos amantes de ilustrar, de dibujar. Yo estuve, antes de restituir mi identidad, porque acá me anoté muchas palabras claves, y entre las palabras claves pensaba en la palabra clave de giro de guión, que tiene que ver con esa última viñeta que vos mostrabas, Dani, y que es un poco también como en el 2008, yo restituí mi identidad, y venía también con un recorrido que me acercaba a la animación, a los dibujos animados, bueno, a dibujar muchos cuadritos. Y bueno, saber que soy hija biológica de 2 desaparecidos, 2 militantes revolucionarios, de Tucho y de Raquel, y también que hay un hermano mellizo que hay que encontrar, también hace un poco esto del giro de guión, ¿no?, en la vida. Y bueno, y de alguna manera Aguará, este surgimiento de este proyecto, que ya llevamos 6 títulos editados, que el último lo publicamos y lo presentamos la semana pasada, así que estamos muy contentes. Pero bueno, ya llevamos 6 números impresos, y uno más que es en formato digital, y que por ahí se sale de la colección de historias reveladas, que es el nombre que le hemos puesto a esta primera colección, y que da cuenta de historias de vida contemporáneas, historias de lucha, en donde los protagonistas y las protagonistas han sufrido graves vulneraciones a los derechos, a sus derechos humanos, y que nosotros hacemos un recorte. Muy bien decía Judith esto de la perspectiva federal, una perspectiva situada, intentar recuperar y dar visibilidad a historias de lucha y de historias más bien marginales del territorio del litoral, de las provincias de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos. Era un poco nuestra apuesta, ¿no? Y como precisamente venimos de la militancia también, era estar siempre pensando de qué manera podíamos construir una herramienta, darle forma a una herramienta que le permita al docente, a la docente, poder llevar al aula con sus estudiantes diferentes casos que hablen y que den cuenta de cómo esos protagonistas habían sufrido una grave vulneración de sus derechos. Ahora yo les voy a proponer un PowerPoint. Pero bueno, ¿cómo llevábamos a los docentes una herramienta, ¿no? Y nos parecía que es precisamente esto que comentaban las compañeras, que la herramienta de la historieta cumplía muchos requisitos, y en esto de que decía Judith, que es amable, nos permitía entrarle a temas que eran bastante difíciles en el espacio áulico, ¿no? Y bueno, es así que nos dimos a la tarea de confeccionar. En un primer momento era un fanzine. El primer Aguará fue un fanzine que contaba la historia. Ahora voy a compartir una pantalla. Acá. ¿Se ve? ¿Ven? ¿Sí? Bueno, sigo. Bueno, así como nombramos a la Aguará, ¿no? La primera presentación se llamó Historietas en Lucha, herramientas pedagógicas para derribar moldes y conquistar derechos. Bueno, acá es lo que le conté un poco, el recorte territorial en Santa Fe y Entre Ríos.
También tengo que contarles que tratamos de incorporar en nuestras filas duplas de guionistas y de ilustradores e ilustradoras que también sean del interior del país, porque de esa manera aportamos y apostamos a consolidar la industria del libro, ¿no? Nosotros a lo largo, desde el primer fanzine hasta el último, hemos crecido, pese al macrismo, y bueno, y también a la pandemia, y también hemos tratado de perfeccionarnos, profesionalizarnos en varias cuestiones, y en eso tiene que ver también a que no se hagan de onda los trabajos, sino también tratar de pagar el trabajo al ilustrador y al guionista, ¿no? Otra cosa que quería contarles, que por ahí tiene que ver con la identidad de este colectivo editorial, es que le pusimos de nombre a Guará, que es también esto de pensar la identidad, es un nombre guaraní que significa gran zorro rojo y que es como el lobizón de estas tierras, y cuenta la leyenda que quien ha oído su aullido no se lo puede olvidar jamás. Y eso nos parecía interesante para difundir y proyectar esta imagen y estos valores con los que nosotros planteamos nuestro manifiesto, que es precisamente contar estas historias de lucha, ¿no? Y de esto de que estos gritos también por la lucha y por conquistar derechos, ¿no? Bueno, acá algunas fotos de nuestro quehacer, surge en el 2018. Bueno, acá estamos en primer asado. Bueno, estos son los primeros 5 títulos. La semana pasada se lanzó el 6º. El primero, a ver si están ordenados, sí, por orden, sí, acá está Génesis, que es la historia de Karen y Alexis, que es una pareja trans que vive acá en Victoria, en la provincia de Entre Ríos, que se puede decir que es la historia del primer hombre embarazado, que, bueno, ellos dan la lucha por poder formar su familia diversa, y bueno, y esta historieta la guioné yo y la ilustré yo, es la primera, ¿no? Que esto es lo que yo les contaba, que había arrancado a modo de fanzine, y bueno, después se tradujo ya en otro formato que tienen 28 páginas las historietas. Y bueno, y de alguna manera este fue el lanzamiento de la editorial, ¿no? Con esta primera, ¿no? De la estructura de estas historietas les cuento que tienen, para nosotros es importante que cuente con el aval de la familia, de los protagonistas, y tiene una estructura que cuenta toda la historia de la persona, ¿no? De cómo la familia ha podido politizar ese dolor y ha podido transformar ese dolor en lucha colectiva. En la última parte tiene un marco legal, un marco pedagógico que nosotros lo producimos pensando precisamente en que el docente tenga ese recurso bastante accesible para poder debatir en el aula, ¿no? Sobre estos derechos y esta lucha y estas conquistas en relación a diferentes, que se puede trabajar desde diferentes asignaturas. Y, por ejemplo, acá en el nombre de Ana, para contar una anécdota, nos escribieron desde una facultad chilena en una vuelta para pedirnos permiso porque lo querían trabajar en una de las cátedras de medicina. El caso de Ana, en el nombre de Ana, es la historia de Ana María Acevedo, una joven del norte de la provincia de Santa Fe, de Vera, que a ella se le negó el derecho al aborto terapéutico. Ella estaba haciendo un tratamiento de una quimioterapia porque se le había diagnosticado un cáncer de mandíbula, y en ese transcurrir queda embarazada, por supuesto una joven de una familia empobrecida, y los médicos del hospital público le negaron durante mucho tiempo, en el momento en que se podía realizar la operación, la intervención, le negaron el derecho al aborto terapéutico, pero bueno, las familias, y principalmente su mamá, y Ana María emprenden una batalla hasta que logran que se produzca un comité de bioética, y ya era tarde, ¿no? Para hacerle el aborto terapéutico. Acá también, bueno, esta es una de las viñetas que trabaja el tema de los prejuicios, ¿no?
con respecto, y bueno, y tratamos también de poder generar el material para que el docente pueda llevar el debate al aula, ¿no? En la última parte de los aguarás tienen una guía de preguntas también para apoyar esa parte, ¿no? del debate en el aula. El otro aguará, que es Pelea de Fondo, la historia de Esteban Amati y Nora Lacil, que fue escrito el guión por Alfredo Hoffman e ilustrado por Jiménez Borras, también cuenta la historia aborda la problemática de la identidad de género, ¿no? Esta pareja vive en el barrio Sol de Paraná, y era una historia interesante porque también a nosotros nos costó también comprender, para hasta poder plasmarla, el tema de la protagonista, que es Nora, que como toda su vida fue atravesada también por grandes vulneraciones, y siempre se sostuvo en sus compañeras travestis que la ayudaron a salir adelante. Ella se autopercibe travesti, ¿no? Y en eso también da su batalla por los sentidos contra el esquema heteronormativo. Así que esta es otra de las historias que forman la colección. Bueno, Siempre de Pie, y la otra que es Todos Sabíamos, que es la que vamos a contar después, son dos historias que abordan la problemática de la violencia institucional, son dos historias de desaparecidos en democracia. La historia de Isabel Vergara se da en un barrio humilde de Paraná, y en el 94 desaparece Martín Basualdo, su hijo. En una comisaría fue visto por última vez que intentó escapar, y que de adentro de la comisaría lo tiraban, del tapial lo tiran para abajo. Y bueno, es toda la historia alucinante, alucinante en el sentido porque pensaba en esto de la gráfico, ¿no? Que había hablado Judy, de cómo también lo gráfico le da potencia, ¿no? Y toda la historia de lucha tremenda que lleva adelante Isabel, ¿no? Y cómo ella también se suma a otras luchas, ¿no? Ella es una compañera muy querida por la organización Hijos Paraná, y bueno, y también hay una fuerte conexión ahí, ¿no? Esta historieta la escribió Alfredo Hoffman, y los dibujos son de Maxi Sanguinetti, que es un reconocido historietista de humor gráfico de Paraná, y bueno, y por eso yo decía lo alucinante, que esa palabra me quedó mal ahí, pero en realidad era para poder hablar de esto, cómo fue la fuerte apuesta de que alguien que venía del humor gráfico laburara una historia con tanta densidad y complejidad como era este caso, ¿no? Y quedó muy impactante. Esta historieta es impresionante cómo está resuelta. A mí me gusta mucho, sobre todo porque esa línea tan descontracturada, ese trazo que parece hasta casi muy simple y casi desprolijo, en realidad termina conjugándose muy bien con todo el guión, ¿no? Está buena esta historieta. De hecho, bueno, hubo una acción en la calle, esto de pensar que la historieta ganaba la calle, que también me anoté algunas cosas después para charlar. Se hizo un mural cuando se cumplieron años de la desaparición de Martín, junto con otro chico que desaparecieron juntos, y a Isabel la dibujaron en el mural con la imagen que ya había, este personaje que había construido Maxi, ¿no? También en esto cómo la historieta gana la calle, ¿no? Las resignificaciones que va teniendo, esa semiosis que se va dando en diferentes lugares a partir de la historieta. Este es el otro material, este salió a fines del año pasado, porque algo que me olvidé de decirles que es importante, es que nosotros cuando lanzamos cada aguará tenemos como dos grandes líneas de trabajo, y que uno es hacia la educación formal, que están orientadas para nivel medio, casi todas estas historietas, si bien puede ser leída por público general, ¿no? De hecho, mi hija le encanta, mi hija tiene 6 años y le encanta la Academia Alexis, porque ella la conoce a Génesis, pero bueno, está orientado para hacer material para la escuela, ¿no? Educación formal, esa es una de las líneas. Y la otra línea que a nosotros nos interesa mucho laburar es el tema de las organizaciones sociales. Así como la historia de Karen y Alexis, de Génesis,
también se articula con Diversidad Victoria, que es la organización en donde militan Karen y Alexis. Entonces nosotros también les cedemos estas historietas para que también ellas, estos materiales, puedan encontrar sus propios recorridos, ¿no? de militancia y de calle. Y en este sentido todos sabíamos, digamos, se lanzó junto a la multisectorial contra la violencia institucional el año pasado, también al cumplirse el aniversario de la desaparición, de cuando apareció el cuerpo de Franco Casco. Esta es la historia de él. El guión fue escrito por Matías Gómez y las ilustraciones por Joaquín Valdés. Esta historieta tiene más como una, a diferencia de la otra, que las dos encaran la problemática de la violencia policial y de la desaparición forzada en democracia, tiene como un tratamiento como con mayor distancia, ¿no? Casi policial la mirada que tiene. También está bien hecha. Está buena. Bueno, les estaba contando cuando la presentamos en Frente al Río, en pleno centro de Rosario, estaba el papá de Franco, que a nosotros también es muy importante, el tema de la confianza y de la relación y el vínculo que se va generando con los protagonistas, su familia, los sobrevivientes. Para nosotros eso fue como también muy impactante en esto que también comentaban las compañeras, de que parece un género menor, y que también cómo vas, cuando nosotros, por ejemplo, viajamos a Vera, nos hicimos 1000 kilómetros en un día para ir a conocer a Norma Cuevas, la mamá de Ana María. También era cómo le decimos que le vamos a hacer una historieta de la historia de su hija. Digamos, también era un poco eso, ¿no? De nosotros, hasta un aprendizaje para nosotros, y también gratamente son muy bien recibidas este tratamiento de su historia, ¿no? Este relato, esta narrativa, que también uno también parece que sostiene ese prejuicio, y que en realidad las familias quedan alucinadas también con esto, ¿no? Con que alguien esté pensando cómo dar la vuelta para que estas historias puedan conocerse y puedan trabajarse en las escuelas, ¿no? Y a mí me parece que eso es como lo más valioso que tiene este proyecto, digamos, independientemente de cada una de las historias en particular. Bueno, y estos son, acá, bueno, el de Elena me quedó que no lo pusimos, bueno, no importa, el de Elena Moncada, si se meten en la página web, aguaracolectivoeditorial.com.ar, está el de Elena Moncada, porque justo este quedó de la semana pasada y no lo pusimos porque estaba por otro lado. Pero estos son los próximos lanzamientos. Por ejemplo, este de No Fumiguen mi escuela, la historia de Mariela Leiva. Este es un proyecto que también nos interesa mucho sacar, porque tiene que ver con la lucha que se está llevando hoy con respecto, por ejemplo, con el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿no? Esto de nosotros que estamos acá con el tema de las quemas, y bueno, y aborda el caso de Mariela Leiva, una docente que sufrió en su escuela de Basavilbaso, una escuela rural, la fumigación arriba de la institución, y todos resultaron descompuestos, ella y sus alumnos descompuestos, y se sentían muy mal, y bueno, y ella emprendió, con el acompañamiento del Foro Ecología de Paraná y de ACMER, el gremio docente, emprendieron una batalla judicial que tuvo resultados que plantaron precedentes. Si bien ahora hay una ida y vuelta, marchas y contramarchas judiciales con respecto al primer fallo, porque desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos se propuso una medida que de alguna manera trabó todo lo que había resuelto la justicia. Bueno, ahí está en eso resolviéndose, y va cambiando en eso de las presentaciones judiciales. Pero me parece que esto es un ejemplo y un caso de lucha emblemática, que es muy actual esta lucha también, para tenerla y para poder llevarla a la escuela. Y esta otra, este de No Fumiguen mi escuela, tiene guión de Alfredo Hoffman y de Lisandro Scherren, que está buenísimo, también los dibujos están alucinantes.
E Insurrectas, las conquistas por la representación política de las mujeres, lo lleva adelante Beatriz Echifino, que es compañera de la editorial, y bueno, y trata sobre toda la lucha que ha llevado el movimiento de mujeres a lo largo de la historia para poder llegar a la conquista de poder votar y también poder ser representante en lo que tiene que ver en la dimensión política, ¿no? Bueno, no sé cuánto estuve hablando, pero eso sería más o menos lo que tiene que ver con Aguará. Está la página web, que ya la dije, y bueno, sigamos conversando. Bueno, muy intenso el proyecto, Sabri. Les cuento algunos pequeños mensajes de Moni Fuentes. En secundaria trabajé con los chicos la ESI y la vuelta de la democracia a través de la historieta, y genial las producciones de los chicos. Eso me parece súper interesante como herramienta también, que los chicos puedan explorar la potencia del lenguaje y la ternura a la vez, ¿no? Como dijo Judith, que creo que hay como siempre más de un lenguaje, dos lenguajes superpuestos que uno puede hacerlos concurrir, hacerlos chocar, como diría Gianni Rodari, o ponerlos en disputa. O sea, me parece que está bueno, ¿no? Para que los pibes también puedan reflexionar a través de sus propias producciones. Después Micaela Daprá pregunta cómo consigo en formato de papel a Sabri, pero bueno, eso supongo que a través de la página habrá algún contacto. Liliana Montenegro, excelente proyecto, anclado en el territorio regional, que recupera las historias de vida que se escriben en la violación de los derechos humanos para poder ser enseñadas en las aulas. En las escuelas secundarias de Santa Fe deben ingresar estos dilemas de la memoria que nos interpelan como ciudadanos, pero en nuestra humanidad más profunda. Bueno, a menos que quieran ustedes aportar algo, yo quería tratar de compartir la pantalla, cosa que al comienzo no hice porque mi computadora estaba a punto de, pero parece que ahora se estabilizó, para mostrarles dónde están las historietas por la identidad, el libro del cual estuvimos hablando, que habló Daniela, que ilustró Sabrina y que promovió y llevó adelante como proyecto Judith, o sea que es el bebé de las tres, en la página de abuelas, porque está disponible en la página de abuelas. Entonces, si puedo, voy a probar si puedo compartir la pantalla para mostrarles por lo menos el caminito. A ver si lo logro. Me parece que mi computadora hoy no está con ganas de nada. A ver. ¡Chachán! Sí, se ve. Bueno, lo voy a hacer rapidito. Acá en multimedia, si hacemos clic en multimedia, uy, esto se pone complicado. Ahí vamos a tener videos, imágenes, audios, archivos. Y en archivos, lo primero que aparecen son los libros. Y cuando vamos bajando, vemos que Historietas por la Identidad está acá. Bueno, va a tardar en cargar porque es un poco pesado, pero ahí podemos acceder a todo el libro y lo podemos bajar, así que se puede trabajar con los alumnos desde la página o bajarlo para que se vea. Acá está, hago rapidito todo. Bueno, bueno, ahí están las historietas que fue mostrando Daniela, ¿sí? Etcétera. Bueno, era simplemente para ofrecerles que esta herramienta está disponible. Y bueno, antes de cerrar, no sé si alguna quiere agregar algo sobre la participación de las demás. No te escuchamos, Judith, porque estás con el micrófono apagado. No, en esto que vos decías que es un universo que finalmente todo se encuentra. Sabri mandó un mensaje
en un momento de la charla que dijo, el caso Sonsola Sintra, ahora habría que poner la cara de Marcela. Y yo quería contar que nosotros estamos en eso, nos agarró la pandemia en el medio, ahora deberíamos retomarlo, porque Pablo de Bella, y Marcela en primera instancia, y Pablo de Bella aceptaron hacer una continuación de esta historia con final feliz, por decirlo de algún modo. Así que estábamos en eso. Una de las que interviene muy concienzudamente en esto es Claudia Manera, que es la que mandó el mensaje, que es la prima de Marcela. Así que, bueno, sí, que como en las historietas continuará. Esa era... Está bien, y sumándome a eso, te cuento que a lo largo de todos estos años, desde que se publicaron las historietas, hay muchos docentes que han contado de que trabajan las historietas donde les dan como trabajo a sus estudiantes una vez que se contextualiza toda la lucha de las abuelas, la búsqueda, el terrorismo de Estado, el plan sistemático de apropiación, etcétera, que cada uno de ellos elija una historieta y que haga la última página, ¿no? Como una forma de apropiarse de esa historia, de imaginar cómo puede llegar a llegar a un final feliz. La mayoría de los pibes le dan un final feliz, en realidad depende del docente que el final sea feliz, o algunos simplemente ponen cómo fue pasando el tiempo y todavía no se encuentra, ¿no? Pero los pibes por lo general ponen su esperanza, así que me parece linda esta botella al mar, de algún modo, que fue las historietas, porque además, si no me equivoco, Daniela, no es el único caso. Creo que el de Maxi, Lanciloto, y no me acuerdo si algún otro más, Klotzmann, creo que, ¿no? Klotzmann no. Delia Giovanola. Montesano. El de Delia también había sido historieta. Sí, hay unas cuantas historietas que... Había una sola que... García Requia, la hermana de Juliana. Tenés razón, es que hace esta era la tanto única que cuando hicimos el libro ya estaba recuperada, sí, pero el resto fue en el proceso, que eso fue algo muy conmocionante para nosotros, porque es como una herramienta que a la vez, por un lado nosotros decíamos, ojalá que esto se desactualice pronto, porque eso va a querer... Que caduque, ¿no? Claro, y algunas pasaron en el interín de una parte del libro hacia la otra, ¿no? Eso... Y eso que dijo Claudia Manera, a mí me conmovió muchísimo. Yo la llamé a Daniela y le conté el hecho, porque nosotros siempre teníamos la fantasía, me parece que de ambos lados, de bueno, si alguno de los nietos iba a ver esa historia. Y era, bueno, como esa fantasía, pero medio como que, medio increíble, ¿no? Que justo se diera, que... Y cuando Claudia, un día hablando con Claudia en Rafaela, le dije, para mí lo mejor que me podría pasar profesionalmente, ella me sentiría realizada si alguno leyó esa historia y sirvió. Y ella me dijo, mi prima me dijo que sí, que conoció a su hermano, y yo creo que después la llamé a Dani cuando volví de Rafaela, porque, bueno, ahí me parece que todo cobra sentido, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, ahora nos falta la de Sabri, que se dibujó a sí misma encontrándose con un hermano, y podemos hacer un anexo cuando encuentre el Messi. Está cerca, está cerca. Lo puede hacer ella, porque ese también es un caso en el que ella se dibujó, que también era otra variante, ¿no? Contar la propia historia también es otra de las variantes. Ahí no intervino otro dibujante ni otro guionista, sino ella misma. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si no vamos cerrando. Si me dejan agregar algo más, yo quería contarles rápido que hay un proyecto que estamos llevando adelante desde Abuelas Rosario, Hijos Rosario, que se llama La Escuela y los Juicios, en donde se lanzó ahora para acompañar la causa Klotzmann, que es la causa que se está llevando adelante acá en Rosario, que, bueno, hoy declaró Analina Klotzmann. Y que, bueno, de alguna manera ese proyecto que lo pueden ver es la escuelailojuicios.com.ar. Está subido ahí también en la página de Abuelas. Bueno, nosotras usamos como recurso pedagógico las historietas por la identidad, por eso les cuento, porque en ese hay tres modos de abordar el juicio, también para pensar en esto de cómo
la funcionalidad del juicio como herramienta de aprendizaje también, ¿no? Y cómo poder pensar estos juicios como producto social, con toda la riqueza histórica, el valor que tienen, y para que el docente no le tenga miedo y pueda agarrarse de eso para poder llevar la problemática de la lucha por los derechos humanos y de la justicia, la verdad, al aula. Entonces lanzamos esta plataforma. Y ahí, entre algunas de las actividades que proponemos, es que los estudiantes hagan su propia viñeta, lo cuento, y tomamos como ejemplo Historieta por la Identidad. Lo cuento para que ustedes sepan que también sigue su curso Historieta por la Identidad, y que, bueno, también si hay algún docente de Rosario, de la región, de Venado Tuerto, que está escuchando esta charla, que sepa que está ese material ahí, y que también cruza y articula con este otro proyecto de Historietas por la Identidad, ¿no? Bien, creo que el tema de la potencia de la historieta fue un buen nombre. Obviamente hay mucho más para hablar, pero me parece que como inicio, como disparador, para que la historieta sea una herramienta que los docentes puedan tomar como una posible forma de abordaje o de producción, ¿no? Son las dos maneras, como también muchas veces se utiliza el Twitter relato, en el caso de docentes que toman Twitter relatos y utilizan la imagen para que los alumnos puedan poner el textual o al revés. O sea que creo que en estos lenguajes cruzados siempre pasan muchas cosas. Así que bueno, nuevamente agradecerles a las tres, no solamente que estén presentes hoy, sino que siempre desde hace tantos años nos estén acompañando a las abuelas en toda la trayectoria, y en especial esta digamos, irrupción de la historieta para que podamos poner historietas por la identidad, como dijo, no me acuerdo si fue Sabri o Daniela, que abuela siempre trata de abarcar todas las disciplinas que se puedan y ponerla atrás por la identidad, porque de algún modo cada una de las disciplinas construye nuestra identidad. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Y bueno, nos veremos probablemente en el 2021, en el siguiente encuentro de este ciclo. No sabemos si en la Casa por la Identidad, pero si todavía no está abierta, se hará virtual, y estaremos informando el nuevo encuentro, así que bueno.